Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Bueno, hoy tengo el gusto de que nos acompañe un invitado ya que ha estado varias veces con nosotros, un compañero, un estudioso, una gran persona, y además de todo eso le gusta el psicoanálisis y el tango. El doctor Eduardo Breyer. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer que estés de nuevo con nosotros. Antes de comenzar y presentarte y que te conozcan quién sos, para la gente que se va incorporando al programa, quiero agradecer a nuestro auspiciante Ricardo Vergara, que bueno, este es el 6º tomo de la colección que dirigió Isla Katz, en el cual también colaboré. Y bueno, gracias Ricardo por ser nuestro auspiciante. Ricardo Vergara Ediciones. Editamos y distribuimos su libro en 20 días hábiles. Composición, armado de originales, correcciones necesarias, impresión en papel de máxima calidad, tapas a color plastificadas con solapas y señaladores. Presupuestos en el día. Envíos al interior del país. WhatsApp 11 62 31 27 60. Instagram @Ric de Colegiales. Ricardo Vergara, editor, Buenos Aires, Argentina. Bueno, bienvenido nuevamente Eduardo. Eduardo Breyer es médico psicoanalista, miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro pleno de la Internacional Psicoanálisis y de la Asociación de IPA, y también miembro y docente de Gradiva, Asociación de Estudios Psicoanalíticos de Barcelona, institución de la cual fue presidente. Es también docente de IPSI, Formación Psicoanalítica, y miembro vocal de la Asociación Europea de Historia del Psicoanálisis. A lo largo de su trayectoria profesional, ha investigado y realizado aportaciones acerca de diversos temas relacionados con la teoría y la práctica psicoanalítica, así como de lecturas psicoanalíticas de diversos fenómenos culturales y de las artes en particular, de la literatura, el cine y el tango rioplatense. Dicta conferencias y cursos en distintas instituciones psicoanalíticas y universitarias europeas y latinoamericanas. Publicó diversos artículos y libros. Entre estos últimos se destaca Psicoterapia breve de orientación psicoanalítica, de Nueva Visión, en 1981. Psicoanálisis, tabúes en teoría de la técnica, Metapsicología de la cura, 1990, de Nueva Visión. Como compilador y coautor publicó Gemelos, Narcisismo y Doble, Paidós 2000, y su último libro es Hacer camino con Freud, editorial Lugar 2009. Es miembro invitado de la Sociedad Española de Psicoanálisis, miembro invitado de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, miembro de la Asociación Grupo Internacional de Estudios Sándor Firenze, con los cuales ya vamos a contar con algunos colegas también de España en el programa. Entre nosotros ya estuvo Marcos Tabagne, me parece un autor muy importante y que, bueno, por lo menos se empieza a volver a leer, ¿no? Ganador del primer premio del concurso psicoanalítico internacional, 4ª edición, Premio Ángel Garma, en 2019, Barcelona. Es miembro honorario de Gradiva, la Sociedad de Psicoanálisis Aplicado, Santiago de Compostela, Galicia, España. Miembro colaborador de la Junta de la Comisión de Psicoanálisis del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña. Socio de honor del Instituto de Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia Médica de Madrid 2022. Bueno, como verán, esto es un breve, porque Eduardo ya sabe que bueno, lo importante es que ustedes lo conozcan.
Y hoy él quiso desarrollar, aunque sea brevemente, un tema que no está muy difundido. O sea, vamos a ver por qué. ¿Qué psicoanálisis de los trastornos de carácter? ¿Por qué elegiste este tema, Eduardo? ¿Y qué significa el carácter para el psicoanálisis? Si es un rasgo, si es una estructura, si lo podemos cambiar. Bueno, te Bien, escuchamos. elegí este tema porque es un tema que yo he estudiado e investigado desde los años 80, venía haciéndolo, y de hecho hay 3 capítulos de mi libro Psicoanálisis tabúes en teoría de la técnica dedicados al tema de las caracteropatías. Y que creo que sigue siendo el tema del carácter y las caracteropatías un tema medio tabú en psicoanálisis, porque hay una producción relativamente escasa para el enorme interés e importancia que tiene el tema. Es decir, que calcula que desde ese año, 1990, que se publica el libro, hasta hoy han pasado 32 años, y las publicaciones acerca del carácter y de origen psicoanalítico son relativamente pocas, ¿no? Con relación a otros temas, mucho más frecuentados. ¿Por qué lo abordo? Porque me parece de suma importancia, porque hay que recalcar que el tratamiento psicoanalítico, me refiero básicamente a la llamada cura clásica o cura tipo, que desgraciadamente no la podemos aplicar con la frecuencia con que nosotros psicoanalistas desearíamos el día de hoy, por múltiples motivos, pero es una terapia que ha de ser prolongada, intensiva y sobre todo profunda. El tratamiento psicoanalítico puede aspirar a una reestructuración de la personalidad o de la estructura de personalidad, de la cual el carácter sería su aspecto más ostensible, más palpable, sobre todo los que llamamos rasgos del carácter. Nada más y nada menos, porque una cosa es tratar a una persona que padece porque está triste o porque está angustiado, y otra cosa es porque consulta porque es triste o depresivo, porque tiene una personalidad ansiosa. Una cosa es eso, muy distinta a lo de tratar al ser en su característica, ¿no? Porque carácter es una palabra que viene del griego, que se pronuncia más o menos igual, pero que es con K, carácter, y tiene que ver con grabar, con tallar. Etimológicamente significa marca, es lo que nos distingue a las personas de los demás, nuestros rasgos de carácter. Entonces, entiendo que el método psicoanalítico clásico, la cura tipo, como decía, que la acabo de caracterizar, puede aspirar, como pocas psicoterapias o quizás ninguna otra, a ese cambio profundo, estructural, que puede implicar a su vez modificaciones cuantitativas y también eventualmente cualitativas del carácter. Por lo menos cuantitativas, que una persona demasiado rígida se vuelva menos rígida, demasiado tímida se vuelva menos tímida, o demasiado acelerado se vuelva un poco más moderado, o demasiado desconfiado, que puede cambiar, etcétera, etcétera. Entonces esto me parece de una importancia fundamental y un tanto insólito que se haya dejado un poco de lado. Yo tengo mis hipótesis acerca de por qué esto está pasando. Fíjate que coincide con una práctica mayoritaria de lo que podríamos llamar, si nos ponemos de acuerdo, psicoterapias psicoanalíticas. La psicoterapia de orientación psicoanalítica, es decir, que no guarda todos los requisitos de la cura clásica de otros tiempos, pero evidentemente se hace desde una perspectiva, una mirada, una técnica que tiene su raíz en el psicoanálisis. Y esta es la práctica mayoritaria a nivel internacional por diversas razones, no meramente económicas, sino que la sociedad, la cultura ha cambiado y desgraciadamente ha cambiado, yo diría, de una manera desfavorable en lo que se refiere a la comunicación verbal, a la reflexión, a la lectura,
en favor de una visual. Sí. Se ha olvidado la singularidad, Eduardo. Es todo cantidad. Y se ha perdido lo que vos estabas mencionando hace unos minutos, que es la cualidad, es decir, la subjetividad. Entonces la persona viene para ver qué hago, el hacer. Claro. Y cada vez se entiende más de los afectos. Y cuando hay más caracteropatía, ¿no es cierto?, es más decisión. Obviamente que surge por defensa, ¿no? Sí, incluso con la psicoterapia psicoanalítica, con sesiones más espaciadas, en donde no se recurre necesariamente al diván, y son cara a cara, o a la asociación libre, que es la regla de oro del psicoanálisis, cabe esperar algunos cambios, incluso, digamos, auspiciosos y a veces inesperados, en ciertos rasgos de carácter, porque uno indefectiblemente toca aspectos de la personalidad del sujeto, de la cual provisionalmente al menos diría que el carácter sería la parte más ostensible. Vuelvo a repetir porque hay todo un tema con respecto de las relaciones entre carácter, personalidad, estructura, aparato psíquico, temperamento, que sería largo de hablar. Pero más o menos creo que hemos caracterizado, y valga la redundancia, lo que sería el carácter para todos nosotros, ¿no? No tenemos que olvidarnos de que Freud, sobre el final de su vida y su obra, en Análisis terminable e interminable, dice taxativamente que el método psicoanalítico, el tratamiento psicoanalítico, está destinado a las inhibiciones y síntomas neuróticos y a las anormalidades o anomalías del carácter. Lo dice clarísimamente Freud. Entonces creo que es un punto muy importante a tener en cuenta. Y la otra razón por la cual creo yo que se ha ido como descuidando el tema es una inferencia la que voy a plantear. Es que a nivel teórico al menos, pudo haber sido sustituido o pudo haber quedado sumergido por algún otro concepto, por ejemplo el de estructura. Que sabemos que clásicamente el psicoanálisis freudiano y lacaniano, por ejemplo, reconocen tres estructuras, que serían la neurótica, la perversa y la psicótica. Todo eso es un tema muy polémico porque yo considero que el paciente fronterizo también conforma un tipo de estructura. Tengo un trabajo al respecto, proponiendo un modelo teórico sobre el particular. Pero bueno, esto es un tema que sí que surge más y tengo la impresión que por sus similitudes y parentescos con el concepto de carácter, hablamos menos del carácter. Pero es interesante hacerlo porque inclusive a nivel popular, a nivel de lo que podría ser el conocimiento de un paciente, la palabra carácter y rasgos de carácter es fácil de entender a qué se refiere, ¿no es cierto? Yo soy así, soy asá, y bueno, tengo estos problemas. Me acordé cómo a veces, por ejemplo, en las admisiones de personal se pone rasgos de carácter. ¿Qué considera usted como profesional los rasgos de carácter? ¿Y qué pasó con nosotros, no? Como que por ahí a lo mejor para algunos colegas el carácter suena como una cosa como de un nivel inferior a, como vos decías, cuando se habla de estructura, de estructuración, ¿no? Y que se confunde ahí, ¿no? Como que sería mala palabra, entre comillas, ¿no? Bueno, como, sí. No sé si se llega a tanto, pero hay trabajos muy importantes del propio Freud, en donde él utiliza la palabra carácter. Por ejemplo, en Carácter y erotismo anal, es un trabajo de 1908. Habla del carácter en otros trabajos importantísimos de él, como el Yo y el Ello. Y luego en el año 33 tenemos nada más y nada menos que el libro Análisis del carácter de Wilhelm Reich. Es un libro que yo siempre recomiendo, vale la pena leerlo, porque es fenomenal. Eran los tiempos de Reich, que todavía era un psicoanalista, digamos, más o menos clásico, tradicional. Luego tiene otros derroteros, sigue otros derroteros, Wilhelm Reich, pero ahí había una metapsicología freudiana de base, y ese libro no tiene desperdicios. Pero tanto Wilhelm Reich como Otto Fenichel, por ejemplo, personas muy calificadas, dijeron que todo psicoanálisis es un análisis del carácter. Análisis del carácter. Indefectiblemente. Estamos hablando siempre de la cura tipo, yo digo, profunda, intensiva, prolongada.
De todas maneras, a los fines de investigar la génesis de los rasgos de carácter, plantearnos el tema a nivel teórico, pero también práctico, clínico, siempre creo que es útil utilizar el concepto de carácter. Y sobre todo porque nos referimos a los rasgos ostensibles, palpables para el paciente, y que son padecidos por el propio paciente, que en algún momento toma conciencia de sus rasgos caracteropáticos, a pesar de que lo clásico es decir que los rasgos caracteropáticos son sintónicos, egosintónicos, decimos, con relación al paciente, a diferencia de los síntomas neuróticos que son egodistónicos, como si fuera una piedra en el zapato, ¿no? Es una contra que tenemos con el tratamiento de las caracteropatías. Pero son afecciones que padece el sujeto a veces sin percatarse, se adapta a su manera de ser, le parece muy bien, encantado de conocerse, pero padecen sobre todo los demás. Es el clásico paciente que dice, yo vengo porque me mandan que venga a usted, doctor. Mi mujer no me soporta más, por ejemplo, ¿no? Por cómo soy yo. Pero yo no tengo problemas, pero vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y a ese paciente hay que hacer que esos rasgos caracteropáticos que evidentemente entran dentro de la patología se conviertan en rasgos egodistónicos, perdón. Es decir, que él empiece a cuestionarse esa manera de ser y tratemos de trabajar juntos para ver cuál es la génesis de esas alteraciones del carácter. Y bueno, y eso está como una posibilidad terapéutica dentro de las metas terapéuticas. Pero vos decís algo, tiene que obsesionarse, ¿no? Algo muy importante, ¿no? Que cuando el paciente se siente cómodo, entre comillas, ¿no? Bueno, soy muy quejoso, soy muy gritón, incluso chicos jóvenes, ¿no? Que vienen de, no, pero en mi casa siempre me dicen, vos sos el que hace chistes, vos sos el que siempre sos enojón, ¿no? Esos adjetivos, ¿no? Que clasifican al otro, pero que la persona dice, yo no me doy cuenta, como vos dijiste, no me molesta a mí, ¿no? Pero aparece por la molestia del otro. Entonces, es un arduo trabajo para el analista, porque primero tenemos que lograr que la persona sea consciente de lo que le pasa. Y ahí hay una decisión muy grande, ¿no? Por eso cuando vos decís, cuando Eduardo dice profundizar, ¿no? Porque no es una cosa de cáscara nada más. Ya hay una estructura armada de esa manera, ¿no? Los psicoanalistas, creo, Susana, tenemos que ser conscientes de la trascendencia de nuestra herramienta terapéutica, que es el método psicoanalítico, en cuanto a que, insisto, puede aspirar a cambios profundos en la personalidad. En consecuencia, se van a exteriorizar en cambios en el carácter. En ese sentido, creo que la terapia psicoanalítica, reitero esto, es quizás la más ambiciosa de todas. Porque además nosotros trabajamos con las identificaciones, ¿no? Entonces, en esto, cómo se va conformando la estructura psíquica, lo que nosotros conocemos por yo, super yo, ella, pero bueno, para la gente que no es colega, cómo nos vamos construyendo. Entonces, el trabajo de desidentificarnos, ¿no? Y ponerlo de otra manera, ese es el trabajo que hacemos nosotros. Por eso yo creo que no hay otra forma que si uno no se analiza, o sea, no quiere decir que uno, siempre digo yo, que si el paciente hace yoga, meditación, biodanza, lo trae todo a la sesión, cómo se siente, qué le pasa, porque el análisis de cómo se siente en esos complementos u otras cosas que hace, no están ni mal ni bien, es lo que siente que puede hacer, pero siempre se analiza dentro de la sesión. Y esto es muy importante, porque todas estas otras alternativas, entre comillas, la persona, si no lo ve en la sesión, puede provocarle situaciones muy caóticas, muy desorganizadas. Y en eso lo que vos decís es muy importante. Sí, has tocado un tema que me interesa especialmente, que es
papel que cumplen las identificaciones estructurales o estructurantes en la formación del carácter y cuál sería el criterio terapéutico frente a esto. Freud comenzó caracterizando el carácter, valga la redundancia, a partir de considerar pulsiones sexuales, que más adelante tendríamos que incluir también las pulsiones agresivas, dentro del conflicto intrapsíquico, sobre todo de naturaleza neurótica, versus las defensas del yo ante esas pulsiones que no todas pueden exteriorizarse directamente porque serían displacenteras para el yo consciente e inconvenientes para la adaptación social. Entonces, de ese conflicto nacería el carácter, por supuesto, bajo la influencia de lo ambiental también, todo lo que se internaliza de la cultura, del tiempo que uno le toca vivir, pero al principio Freud lo describía así, como una resultante de ese conflicto, y dentro de los mecanismos de defensa que emplea el sujeto, él destacó la formación reactiva en la formación del carácter y las sublimaciones. Pero ulteriormente, esto está dentro de lo que llamamos la primera teoría de funcionamiento del aparato psíquico, que es la primera tópica. Pero dentro de la llamada segunda tópica freudiana, que es la teoría de funcionamiento del aparato psíquico, llamada también estructural y no en vano. Perdón, Eduardo, para que nos comprendan, cuando hablamos de tópica, Freud al principio hablaba de consciente, preconsciente, inconsciente, pero vio que no era suficiente para explicar ciertas cosas. Entonces ahí aparecen, ¿no es cierto?, otros aspectos que tienen que ver con la pulsión, ¿sí?, que tiene que ver, digamos, con el super yo, bueno, con otros aspectos que ayudan a entender un poco más qué es lo que nos pasa, porque no nos olvidemos que hace ya 100 años Freud tenía que explicar cómo funciona nuestro psiquismo. Pero él mismo también decía, no me es suficiente. Hay cosas que yo dije que no son. Por eso es importante lo que vos estás aportando. Bueno, nace la segunda tópica, efectivamente, por una serie de cuestiones que no tenemos tiempo de explicar ahora, en donde Freud reconoce 3 aspectos del psiquismo, el ello, el yo y el superyo, y inmediatamente que presenta en sociedad esa segunda tópica, en 1923, en su famoso texto El yo y el ello, habla del carácter y habla de la influencia de las identificaciones en la formación del carácter. Identificaciones en el yo y en el superyo, estructurantes, es decir, estables. Esto es muy importante. Lo que pasa que además, perdón, Eduardo, me hiciste pensar que el otro día hablábamos con Martina Bourdet, el tema del vacío de las identificaciones hoy en día en los adolescentes, ¿no? Y que se llenan esas identificaciones con ideales a través de Internet y que va conformando un falso self, ¿no? O sea, toda una estructura que realmente es bastante grave después las consecuencias. Por eso es tan importante lo que está diciendo Eduardo, las identificaciones en la formación del carácter. Bueno, te termino de desarrollar esto que me preguntabas acerca del papel de las identificaciones estructurantes en la constitución del carácter y luego vamos brevemente un poco a lo que pueda pasar con los adolescentes. Decía yo de que Freud mencionaba el hecho de que las identificaciones yoicas y superyoicas, ¿sí?, son muy importantes en la constitución del carácter. Lo que sucede es que algunas de estas identificaciones pueden ser patógenas, es decir, generadoras de rasgos patológicos del carácter. Es más, en un trabajo posterior, que es Moisés y la religión monoteísta, Freud dirá que hay identificaciones tempranas que son como rechazadas por el sujeto y se han producido inexorablemente, a lo mejor, por ejemplo, con algún rasgo de un padre, un rasgo de un padre decepcionante, y que lo curioso es que se mantienen en el interior, en el mundo interno del sujeto, que se ha estado defendiendo inconscientemente de que afloren estos rasgos. Por ejemplo, podría decir, incluso conscientemente, podría decir, cuando yo tenga hijos voy a hacer todo lo contrario de lo que fue mi padre, y sin embargo asisten perplejos
Algunas personas podría ser, por ejemplo, la esposa, el día siguiente, el día en que él se convierte en padre, y le dice, pero si estás actuando igual que tu padre. Es decir, que asistimos a la reaparición de esas identificaciones, e incluso trataban de mantenerlas a raya con formaciones reactivas, incluso, ¿no? Que es todo lo contrario de la crueldad, sería ser incluso te agregaría indulgente. que aparte de la formación reactiva, lo que nosotros vemos, lo que Green habla de la madre muerta, muchas madres que cuando tienen el hijo, aunque lo han deseado con su pareja, pero en el momento después del parto, aparece la identificación con la madre muerta y no se pueden conectar con los chicos. Es decir, esto también se ve, por eso es tan importante las identificaciones. Claro, la formación reactiva entra dentro de esa primera concepción freudiana de las pulsiones y las defensas, como una defensa destacada que produce una alteración permanente del yo, decía Freud, dando lugar a que el sujeto tenga ciertas características en su personalidad, ciertos rasgos que son exactamente lo opuesto de aquello que inconscientemente intenta mantener a raya. Los ejemplos más frecuentados serían una persona que es un pacifista radical, por así decir, y que está de alguna manera manteniendo a raya componentes o tendencias agresivas importantes. O un moralista al extremo que está manteniendo a raya tendencias sexuales que para él serían no santas, evidentemente. Bueno, y en cuanto a los adolescentes que decíamos, en los adolescentes lo que sucede es un recambio identificatorio normalmente dentro de la evolución y en particular en esa parte del super yo como instancia psíquica que conocemos como ideal del yo, que serían todos los ideales éticos y estéticos que poseemos y que rigen normalmente nuestras vidas, nuestro destino, porque influyen poderosamente. Vamos detrás de satisfacer un determinado ideal. Y bueno, en el adolescente caen algunas identificaciones, parece mentira, sobre todo figuras idealizadas, las propias figuras parentales, y se va configurando un nuevo ideal del yo en base a líderes sociales, líderes artísticos, etcétera, etcétera. Esto un poco en relación a lo que vos me comentabas de la adolescencia. Y otro tema sería, bueno, ¿qué pasa con el adolescente de hoy? No voy a entrar en esta cuestión ahora, pero sí no quiero dejar de mencionar lo que tú has traído. A veces me sale el tú, a veces el vos. Llevo 30 años aquí en España. No quería dejar de mencionar que tempranamente yo he trabajado el tema de la desidentificación terapéutica, de aquellas identificaciones patógenas, que nuestro conocido maestro García Baraco hablaba de identificaciones alienantes. Yo pienso que hay que hacer ese intento a través de hacer consciente lo inconsciente. No hay que cambiar la fórmula del trabajo analítico. Son identificaciones mayormente inconscientes que operan, que tienen una gran eficacia psíquica, patológica, por supuesto, en el sujeto. Y entonces el tema de la desidentificación es apasionante y es un tema también que es poco frecuentado, se ha escrito poco sobre él. Yo, poco antes de migrar para Barcelona, en los años 89 y 90, he presentado varios trabajos en nuestra asociación, Susana, vinculados con el tema de la acción desidentificatoria del psicoanálisis y la reestructuración identificatoria que se daría, si todo va bien, en el paciente. Por supuesto, esto generalmente ocurre en etapas avanzadas del proceso psicoanalítico. Es que es fundamental para mí, porque justamente al poder ser nosotros el continente que no hubo, eso uno lo va viendo, como vos dijiste, en el proceso terapéutico, en la evolución. Es decir, pero es necesario, es uno de nuestros objetivos. Nada, sin embargo, es un tema que se ha dejado de lado mucho. Hay gente que, yo tengo una conocida polémica aquí con un colega muy querido, que no cree en la posibilidad de la desidentificación de aquellas identificaciones estructurales patógenas. Yo creo que
hay que intentarlo por lo pronto para que la persona, en cierto modo, al hacer consciente lo inconsciente, esa identificación no esté tan sobreinvestida, se debilite, ¿no? Creo que al menos conviene intentarlo. Es decir, si hay una identificación patógena, ¿qué se supone desde el sentido común que uno tiene que pretender, a lo que tiene que aspirar? Pues a lograr un cierto grado de desidentificación. Pero bueno, de la misma manera hay personas, hay analistas que consideran que no es posible un cambio en el carácter o en la personalidad. En todo caso, admiten un cambio cuantitativo. Si una persona es muy rígida, demasiado metódica, a lo mejor que se vuelva un poco menos rígido, menos metódico. Sería la personalidad anal, ¿no? El carácter anal, el carácter obsesivo. Una cuestión cuantitativa, pero no cualitativa. Sería algo así como que creen la frase de genio y figura hasta la sepultura. Como que el carácter no cambia. Yo soy más optimista. Y creo que mi experiencia analítica felizmente me demuestra que esto es posible y que al menos hay que intentarlo. Para mí, yo comparto, porque la experiencia mía con pacientes muy graves incluso, se ha podido, y lo que ocurre que tiene que ver también que hay que tolerar por parte del terapeuta esos momentos de mucho vacío, mucha angustia, cuando el paciente tiene que cambiar algo que lo sostuvo, entre comillas, bueno, esa situación de tránsito, ¿no? Bueno, si salgo de esto, me encuentro con el vacío, ¿qué hago? Bueno, si el terapeuta puede tolerar eso junto con el paciente, se puede lograr. Creo que es un tema, me parece, muy, muy importante a seguir considerándolo, y que vos lo haces muy bien y te preocupa también, ¿no? Esta cosa de vincular todo este tema del carácter con las identificaciones, con el yo, con las defensas, ¿no? Bueno, a mí me sorprende gratamente y me alegro mucho que hayas tocado un punto así, porque es como un detalle de nuestra experiencia psicoanalítica sumamente interesante, que es ese momento de posible pasaje del paciente de abandonar en cierta medida una identificación patógena, por ejemplo, con el padre, en el complejo paterno que decimos nosotros que pueda tener un paciente, un hijo con un padre, y guardar ciertos rasgos de ese padre, y cuando eso está en vías de modificarse en el proceso analítico y el paciente tiene recursos yoicos, reservas yoicas, como decía García Rabadaraco, que yo quiero interpretar que hay otras identificaciones, como menciona Freud, cuando habla de la personalidad múltiple, el yo y el ello, otras identificaciones que pueden ocupar ese lugar. Pero es un momento de despersonalización, de ansiedad del paciente, muy delicado, donde hay que acompañar al paciente, incluso peligroso porque puede ser un momento de deserción. Porque una de las cosas que los pacientes me han confesado, cuando van cambiando en ese momento tan decisivo del tratamiento analítico, es que a veces tienen un sentimiento de deslealtad ante el objeto con el cual se han identificado. El ejemplo que yo estaba dando sería la figura del padre, por ejemplo, ¿no? Como que lo están dejando de lado, sería, ¿no? Cuando en realidad se trata de vuelvo a repetir, de un rasgo patológico en el carácter del sujeto, y que tiene un origen, una identificación con algunos rasgos de otro objeto, evidentemente. Pero tú has recalcado que ese es un momento muy delicado, totalmente de acuerdo. Surgen ansiedades en el paciente, considerables en ese momento. Hay que llegar a ese momento, por otra parte, no se llega de un día para otro, es un proceso analítico. Pero también cómo abordamos nosotros la culpa, la angustia de salir, como dice Gronstein, de ese agujero negro. Pero bueno, los que hemos trabajado en psicosis, en situaciones graves, ¿no? Donde la persona, el desestructurarse, como vos bien dijiste, es un momento de ansiedad confusional, de mucho miedo. Pero bueno, creo que tiene que ver también cómo nosotros lo podemos percibir y cómo ir también
de acuerdo a lo que el paciente puede, ¿no? Esto también creo que es fundamental, no seguir el narcisismo del terapeuta, no yo quiero en este momento de esta manera, no, sino también poder escuchar desde el otro. Y en estos momentos así, donde la persona te dice, recién me siento más aliviado ahora, pero cuando está transitando eso, siente mucha culpa, siente mucho miedo, siente mucha angustia, ¿no? Y que tal vez también nosotros en algunos momentos. Hablando de las posibilidades terapéuticas de la cura clásica psicoanalítica, en cuanto a producir un cambio significativo en la estructuración de la persona, pero lo que no debemos hacer es obsesionarnos los psicoanalistas con esto. Esto puede ser algo que sucede por añadidura, como una consecuencia del trabajo analítico, que es ayudar al paciente manteniendo una cierta neutralidad, nosotros dentro de lo humanamente posible, ayudar a comprenderse, a conocerse. Es decir, que nosotros los ayudamos a eso y luego esto tiene efectos que afortunadamente suelen ser terapéuticos, pero no obsesionarnos porque podemos correr el riesgo de caer en el furor curandis. De modo que por un lado eso, analizar al paciente sin obsesionarnos por lograr determinados cambios, y por otro lado, junto al paciente, ser pacientes. Nosotros, en un doble sentido, se me ocurre ahora, ser pacientes en cuanto a tener paciencia frente a los cambios, porque estos cambios, decía yo hace un momento, que no se producen de la noche a la mañana, en todo caso, y ser pacientes en cuanto a una identificación concordante, como diría Racker, empática, como podríamos decir hoy en día, poniéndonos en la piel del paciente para para acertar en lo que sería el timing, ¿no? Interpretativo, lo cual supone tener paciencia para nosotros, ¿no? Es decir, tener en cuenta las ansiedades del paciente al enfrentar estas vicisitudes, digamos, ¿no? En cuanto a su estructura de personalidad, en cuanto a su carácter. ¿Y qué te parece a vos, digamos, el carácter cuando vos decís que se vincula con el yo, con las defensas, contra la pulsión? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería el proceso? Es algo de lo que venimos hablando, pero para que vos puedas desarrollarlo. Bueno, esa es la tarea analítica clásica, que intenta dar cuenta de, básicamente, de deseos. Hablamos de deseos inconscientes, que de alguna manera, solemos decir, retornan de lo olvidado, de lo reprimido, decimos nosotros, y buscan exteriorizarse. Todos los avatares en relación a estos deseos, en qué medida se puede tramitar esto adecuadamente en cuanto a los destinos de estos deseos, que tal vez puedan y deban expresarse de manera directa, hablo de deseos sexuales, que no, o que tienen otras alternativas, que deben ser coartados, o que deben ser desviados, o que en el mejor de los casos podrían ser sublimados. Todos estos son avatares del tratamiento, y el análisis de las defensas del yo, del sujeto ante estos impulsos que amagan, que amenazan con hacerse consciente, lo cual sería desagradable y placentero para el sujeto, pero además también lo que sería peligroso sería el llevarlos a cabo de manera directa. Son como deseos que no son compatibles con la manera de pensar, sentir y obrar habitual del sujeto. Lo que sucede es que el carácter, los rasgos de carácter, indefectiblemente son una resistencia al trabajo analítico. Por eso también es importante el análisis del carácter. Porque los rasgos caracterológicos, por ejemplo, paranoia, ser paranoide, o ser obsesivo, que produce una racionalización o intelectualización de las interpretaciones del analista. Los distintos rasgos caracteropáticos van a operar como una resistencia al cambio, una resistencia a la labor analítica. Por eso también hay que trabajar. Estoy respondiendo, creo yo, a tu pregunta igualmente, porque estoy hablando ahora del otro polo, el polo del yo, que es
la parte inconsciente del yo genera estos mecanismos de defensa, estos mecanismos de inconscientización, pero que también entran al servicio de las resistencias. Porque lógicamente uno de esos mecanismos fundamentales es la represión, que implica el ocultamiento a nivel preconsciente-consciente de ciertos deseos. Y tenemos que trabajar para superar esa represión e instalar nuevas represiones luego. ¿Cómo sería, Eduardo, cuando no solamente es represión, sino hay escisión? Perdón. ¿No? ¿Cómo sería no entendí. cuando no es solo represión, sino escisión? Sí. Cuando nosotros estamos en cuadros o en conductas, digamos, del otro, donde no solamente se reprimió, sino que se escindió, se fragmentó. ¿Cómo sería ahí, como tu opinión, digamos, tus aportes que tanto has desarrollado teóricamente y clínicamente, en cuanto, digamos, que no es solamente la defensa de la represión, ¿no? La represión es una forma de defensa, por supuesto, pero más a un nivel más neurótico, diríamos, ¿no? Para nosotros. Pero cuando hay una escisión, cuando la persona ha sido tan dolorosa, la situación traumática, la situación que vivió, que se fragmenta. Entonces ahí justamente es más difícil para nosotros. ¿Cómo sería ahí el tema del carácter? Bien, perdón. Sí, ¿Cómo sería ahí el tema del carácter? Porque son identificados. Bueno, hay autores que hablan específicamente de caracteropatías escisivas. En realidad hacen alusión a todos aquellos rasgos caracteropáticos de la persona que corresponden a una patología, decimos nosotros, de naturaleza narcisista. Bueno, es difícil para el oyente que no conoce el psicoanálisis, pero es más grave que la patología neurótica, porque neuróticos en mayor o menor grado somos todos, digamos, ¿no? Pero la patología narcisista, en este caso, las caracteropatías escisivas serían, por ejemplo, las esquizoides, las paranoides, las depresivas, cierto tipo de caracteropatía, donde el acento está puesto en problemáticas de una naturaleza más primitiva que la problemática neurótica que nace entre los 3 y 5 años, básicamente de la existencia, según Freud, cuando el sujeto atraviesa el complejo de Edipo, que sería el complejo nuclear de la neurosis. Ahora, ¿cómo encarar todo esto? Bueno, trabajando interpretativamente, pero apuntando a esa subestructura narcisista que poseemos todos, que poseen estos sujetos, en donde la decisión existe, desde mi punto de vista existe en todos, es universal. Freud lo dice en sus últimos trabajos. La disociación del yo en el proceso de defensa. Freud le otorga a la decisión un carácter universal, cuando había sido patrimonio de ciertas patologías anteriormente, como las perversiones, la psicosis, pero después termina diciendo que somos seres divididos, que hay una decisión constitucional, que la escuela argentina, por cierto, ha trabajado mucho y bien con eso. Los Baranché, sobre todo Willy, y Maruco y los Zuckerfeld con la propuesta de la tercera tópica freudiana, basada en la decisión del yo como algo universal. Entonces, el tema es que el terapeuta tiene que reconocer sus aspectos dolorosos y sus aspectos escindidos, si no, no puede ayudar al otro. Por eso es tan importante que hagamos terapia nosotros, la supervisión, la formación, ¿no? Porque si no, cuando el otro proyecta, si no lo puede ver. Todos tenemos nuestros aspectos escindidos, por supuesto. Claro, no sé si estamos hablando desde marcos referenciales algo diferente, no sé si te interpreto correctamente, pero yo lo que quiero decirte, Susana, es que yo he adoptado como modelo teórico la tercera tópica freudiana propuesta por autores argentinos. He nombrado a Norberto Maruco, a Rubén y Raquel Zuckerfeld,
matrimonio Zuckerfeld, también a Raggio, dentro de nuestra asociación, que han propuesto la tercera tópica, y entonces es válida incluso para los pacientes, los sujetos neuróticos, donde perdura una parte del funcionamiento psíquico que es más primitiva. Y que, bueno, por eso o edípica existe una estructura que perdura, que persiste y a veces hasta toma el comando psíquico. Esto pasa mucho con el fronterizo, con el borderline, que a veces se acerca a la estructura neurótica, pero a veces, por el contrario, cuando empeora, se acerca más a un funcionamiento desde un yo ideal, desde una estructura más bien narcisista. Entonces, todo trabajo analítico, inclusive con los neuróticos, debiera incluir estos niveles narcisistas. En el medio está la decisión que es una consecuencia, no una defensa en la teoría freudiana, ¿no? En la teoría kleiniana, escisión o disociación es una defensa. Para Ferenczi, escisión del yo es una defensa. Pero en la teoría freudiana no, es una consecuencia de una defensa pre-represiva, quizá me estoy yendo mucho en detalles teóricos, defensa pre-represiva que es la desmentida o renegación, ¿no? No quiero avanzar demasiado en ese terreno, pero la escisión divide dos formas de funcionamiento de nuestra mente, una que es más evolucionada, neurótica, edípica, como queramos llamarle, regida por este ideal del yo, con nuestros valores éticos y estéticos, mucho más madurita, digamos, pero perdura el narcisismo, no es una fase superada, es la otra subestructura que llamamos narcisista y que tiene otras modalidades de funcionamiento, evidentemente patología más grave. O sea, todo paciente. Aparte, para la gente que nos escucha, tanto Maruco, Greenman, diferentes autores, compañeros nuestros, digamos, no es que sea una sola estructura, o sea, confluyen en el mismo momento, a veces una vez, porque antes, digamos, se hacía como vos dijiste, neurosis, psicosis, perversiones, ¿no? Y lo que se demostró que no es tan así. Hay ciertos aspectos que en algún momento confluyen, ¿no es cierto?, unos con otros. Y esto es muy importante para poder abordarlo nosotros mejor, tener en cuenta esto, lo que tú dices. No sé si te he contestado, en este caso tengo sí. Bueno, ¿y cómo te parece a vos, digamos, porque vos hablaste de varios aportes de Freud, como análisis terminable, interminable, como todo lo que es psicología de las masas para poder hablar de las identificaciones? ¿Cuál sería para vos, digamos, el concepto que tenemos que tener en cuenta en la conceptualización del carácter? ¿Cuáles serían los indicadores, los elementos que tenemos que tener en cuenta? Porque nos está escuchando gente de Perú, que nos sigue en el programa, y que hay gente que se está formando también, y que es importante para que después incluso puedan dialogar contigo a tu email o lo que fuera, ¿no? Y gente de Uruguay que nos sigue también. Bueno, yo no puedo evitar describir las cosas que tenemos que tener en cuenta utilizando una jerga psicoanalítica, porque es un poco esto, ¿no? Es el psicoanálisis y los trastornos del carácter, por lo cual me veo obligado a transmitir algunas ideas que a mí me parece que son importantes para entender la dinámica, ¿no? De que cómo se forja el carácter y cómo actúan estos rasgos patológicos, porque los rasgos normales del carácter, bienvenidos sean, no hay por qué alterarlos, ¿no? Con la terapia. Hay pacientes que tienen miedo que les cambiemos ciertas virtudes que tienen, ¿no? Estamos hablando de los rasgos patológicos del carácter. Bueno, a mí me parece que partiendo de la segunda tópica, podemos entender que el carácter es una resultante de la interacción entre los impulsos, las tendencias que ubicamos en el ello, la acción de observación crítica del superyo, de la conciencia moral en particular, o instancia crítica, la influencia de los ideales, que serían todos nuestros valores éticos y estéticos, sobre un yo, que pobre yo es un servidor de estos dos patrones, como decía Freud, del ello, del superyo, y además también, y muy especialmente,
del mundo exterior. Entonces, la resultante de esto es un señor, una persona que tiene que tramitar todo esto, y esto le confiere ciertos rasgos de carácter inevitablemente positivos o normales, o negativos, patológicos. Esta es una visión posible en donde el yo es un efector, ¿no?, de toda esta conflictiva, que tiene que atender a varios frentes el yo. Esto es una manera en que eh, a- varios autores recurren a esto, que sería la segunda tópica, para explicar el funcionamiento del aparato psíquico, y en particular cómo esto deviene en modificaciones estables en el ser, en el psiquismo, que llamamos carácter. Por ejemplo, Ana Freud lo describe de esta manera, Fenigen también, y no olvidarnos lo que mencionamos hace un rato, en donde las identificaciones, en particular en el yo y en el superyo, juegan un papel determinante. Y entonces hay que prestar atención a todo esto dentro de lo que es el trabajo analítico. No sé si esta era la pregunta exactamente. Sí, sí, sí. Si puedes, antes de terminar, que nos quedan unos minutitos, eh, alguna anécdota, alguna experiencia clínica donde vos puedas mostrar esto del carácter, que creo que puede ser más ilustrativo aparte de todos estos aspectos conceptuales. Es una buena pregunta. Yo tengo dos viñetas clínicas en algunos trabajos míos, uno de ellos que está por salir. No sé si voy a poder acordarme con facilidad del caso para poder describirlo. En todo caso, voy al más antiguo, paradójicamente, que lo recuerdo un poco mejor. Era un paciente que tenía un carácter, como decimos los psicoanalistas, entre hipomaníaco y maníaco. Es decir, era un sujeto de determinadas características, con una cierta megalomanía, y sumamente activo, acelerado. Creo que esto es una sociopsicopatología en un medio, por ejemplo, como en Buenos Aires, en donde el que no corre vuela, y esto muchas veces conduce a un carácter hipomaníaco o maníaco, que en alguna época los psicoanalistas un poco despistados pensábamos que era una forma de adaptación saludable al medio, y confundíamos manía con salud cuando estábamos viendo pacientes así muy acelerados. Bueno, yo recuerdo un paciente así, y esto fue un verdadero análisis del carácter, porque ha ido cambiando considerablemente este paciente hace un montón de años. Era un paciente donde la situación de fondo era que él experimentaba una vivencia muy persecutoria con relación al analista, como si fuera un juicio. Y entonces él, y aquí recurro a Ana Freud en su descripción de la identificación con el agresor, y era algo muy propio de su carácter, porque él era un abogado de éxito. Es decir, que él tenía erotizado, como decimos los psicoanalistas, muy investido, todo lo que es la persecución, todo lo que es la acusación, ¿no?, el acusado, la defensa. Entonces él, el que pega primero pega dos veces, dice el refrán. Él se identificaba con ese agresor, porque en realidad ese juez que él proyectaba en mí era un juez interno, muy severo, muy cruel. Entonces, cuando él sentía, como decimos, que las papas quemaban, se sentía como acorralado frente a una situación ansiógena que estábamos revelando a través de la labor analítica, él solía identificarse con ese objeto persecutorio interno, y me replicaba, me hacía sentir perseguido a mí, y cuestionaba mi labor terapéutica, y mi sensación, como llamamos los psicoanalistas, contratransferencial, emocional, era como de persecución, de estar yo enjuiciado, ¿no? Entonces, esto lo estoy dando como un ejemplo de algo que sucede en el propio campo psicoanalítico de la transferencia y la contratransferencia, como decimos nosotros, y que fue muy interesante y muy importante desmontar, para que el paciente sea consciente de esa persecución interna que él experimentaba, y cómo esto lo hacía actuar a él maníacamente, maltratando a los demás. Fíjate, es un rasgo de carácter en donde hay un trato despectivo hacia los otros.
bajo una situación persecutoria subyacente que deviene en convertirse él en perseguidor. No sé si queda claro lo que quiero plantear. Sí, perfecto. Yo tengo varios en la experiencia clínica donde, bueno, toda esa proyección, cuando no entienden, pero bueno, por eso también nuestro trabajo no es tan fácil, ¿no? Porque hay que tolerar todo eso hasta que el otro puede comprender por qué. No es que lo haga a propósito con nosotros o con nosotras, ¿no? Claro, porque quiero agregarte que uno de los problemas del análisis del carácter es que la caracteropatía también trae algún tipo de beneficios o ventajas secundarios, como cualquier patología psíquica. Entonces, este hombre, este rasgo de carácter tan acentuado, lo convertía en un abogado de éxito. Fíjate, porque él era muy peleón, como dicen aquí, muy peleador y muy perseguidor. Esto tenía que ver con un problema de él con la figura de su padre, en el fondo inconscientemente. Entonces, lo que pasa es que le traía perjuicios a nivel social, en la relación con la mujer, con todo el mundo, maltrataba a todo el mundo. Y eso era algo que él sufría finalmente, ¿no? Pero todos nos vamos caracteropatizando. Esto es lo insólito, que no aceptamos de que el ser humano va hacia la caracteropatía, Susana, como vamos hacia la arteriosclerosis o la artrosis. Son mecanismos, son fenómenos normales, fisiológicos, casi diría, ¿no? La arteriosclerosis, la artrosis y la caracteropatía, si nos dejamos estar, significa que se estereotipan y cristalizan los mecanismos de defensa del yo, y entonces cuando uno ve a un paciente de 35, 40, 50 años, ya tiene un cierto grado de caracteropatía. Tenemos que lidiar con eso, con resistencias al cambio, por esos beneficios secundarios que tiene, por esas fijaciones a determinadas etapas del desarrollo sexual, oral, anal o fálico-uretral, que determinan distintos rasgos de carácter, y por algo más que traía Freud, que era a veces que impedía el cambio, que era la viscosidad libidinal, pero es un tema un poco complejo eso. Lo cierto es que tenemos que ser conscientes que cuando tratamos pacientes adultos, tratamos con un paciente que tiene un cierto grado de caracteropatía. Por eso los psicoanalistas tenemos que hacer análisis periódicos, reanálisis, no solo por nuestra propia salud mental en un trabajo insalubre como es el nuestro, sino también para mantener la permeabilidad, la porosidad en nuestro aparato psíquico, que es una herramienta fundamental de trabajo para nosotros, porque de lo contrario los mecanismos defensivos cristalizan, de inconscientización, estos mecanismos cristalizan, se estereotipan, a veces inevitablemente. Hace falta un otro, que es el psicoanalista, para que evite esto. Totalmente de acuerdo. Y te agradezco muchísimo porque es un mensaje muy claro para todos los que nos escuchan, y después, bueno, Eduardo lo comparte con la gente de Europa, que por la diferencia de horario él hace un esfuerzo también para estar en el programa, porque son muchas horas de diferencia. Muchísimas gracias, Eduardo. Yo voy a anticipar el programa y te dejo después el cierre. Bueno, el próximo programa, que va a ser el próximo jueves 23 de junio, nos van a explicar, colegas, qué es nuestro centro Racker de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Muchísimas gracias, Eduardo, y bueno, cerrar el programa como tú quieras. Bueno, Susana, el agradecido soy yo, nuevamente por haberme invitado vos otra vez a este programa tuyo. Es un placer para mí poder dialogar contigo y bueno, y un saludo a tu audiencia, que tienen la paciencia de escucharme. Y será hasta muy pronto, entonces. Sí, además, posiblemente vamos a tener a la hija de Eduardo, que es una fotógrafa a nivel internacional. Bueno, está tratando él de que su hija pueda hacer, y esto me pasa con varios colegas, ¿no? Que los hijos, bueno, se han desarrollado en distintas artes, y una cosa que ocurre con el programa, que la gente lo ve después, porque me dice, yo pienso el programa, me ayuda a pensar. Entonces dice, lo quiero escuchar cuando tengo tiempo y de ver.
y bueno, después van poniendo sus comentarios. Así que yo te agradezco muchísimo, Eduardo, como siempre, un abrazo muy fuerte. Igualmente, un abrazo grande, Susana. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Ricardo Vergara Ediciones. Editamos y distribuimos su libro en 20 días hábiles. Composición, armado de originales, correcciones necesarias, impresión en papel de máxima calidad, tapas a color plastificadas con solapas y señaladores. Presupuestos en el día. Envíos al interior del país. WhatsApp 11 62 31 27 60. Instagram @Ric de Colegiales. Ricardo Vergara, editor, Buenos Aires, Argentina. La propuesta Radio Streaming, otoño 2022. Cambian las hojas, pero nunca cambian las raíces. La propuesta Radio Streaming, otoño 2022. Cambia tus hojas, pero nunca cambies tus raíces.